Muy buenas noches, alumnos de 11º grado. Vamos ahora a la clase de lógica simbólica. Vamos a tratar de esclarecer. Yo sé que tuvieron una lectura un poco corta acerca de los principios básicos, más que todo de las definiciones principales en las que nos vamos a basar para trabajar en esta clase. Vamos a decir entonces que la lógica ve el sentido de las cosas o la validez de un argumento o un enunciado. Entonces vamos a decir entonces que la lógica es la ciencia que estudia la validez de un argumento, dependiendo del contexto donde se encuentre. Entonces vamos a estudiar la validez de las proposiciones. Pero antes de estudiar la validez de una proposición, vamos a definir en realidad lo que es una proposición. Entonces vamos a decir que es un enunciado y que son expresiones que encierran un sentido completo, dependiendo del contexto donde se encuentre el enunciado. Y vamos a decir que todas las proposiciones son enunciados, pero no todos los enunciados son proposiciones. Las proposiciones para el estudio de la lógica tienen unas ciertas características que las vamos a estudiar. Entonces vamos a decir que a la lógica le interesan los enunciados que tengan una característica fundamental, es decir, que puedan ser verdaderos o puedan ser falsos. Esa sería la primera característica. Entonces, la primera característica para que una proposición pueda ser una proposición lógica es que tenga un valor de verdad, es decir, que pueda ser verdadero o falso. Recuerde que una proposición también tiene la característica que no puede ser verdadero y falso a la vez, tiene que ser verdadero o tiene que ser falso. Entonces, después de eso, vamos a ver estos ejemplos que tengo aquí de proposiciones, ¿va? Las proposiciones son enunciados, ya dijimos, ¿va? Pero que tienen ciertas características, es decir, que tengan un valor de verdad. Entonces vamos a ver el primero, dice, espero ingresar a la universidad. Entonces esto no es una proposición porque es un deseo, no puede ser ni verdadero ni falso. Entonces esta no es una proposición en el estudio específico de la lógica. Vamos a ver la siguiente que dice, ¿cómo te llamas? Entonces esa no puede usted contestar como verdadero o falso. Entonces una pregunta tampoco puede ser una proposición para el estudio de la lógica. Ahora, aquí sí tenemos x más 5 igual a 7. Podría ser verdadero, podría ser falso. Pero en realidad nosotros tendríamos que ver cuánto vale, cuánto es el valor de x o saber cuánto es el valor de x. A este tipo de proposiciones, aunque son proposiciones, se le llama proposiciones abiertas, ¿verdad? Porque la x puede ser cualquier número. Entonces, sí es una proposición, pero es una proposición abierta. Vamos a ver esto. Entonces dice, París es la capital de Francia. Y esa sí es verdadera. Entonces esta sí es una proposición porque tiene un valor de verdad, ¿verdad? Que ya dijimos, puede ser verdadero o falso. A ver, la siguiente dice, 1 más 1 igual a 3. Aunque es falsa, usted sabe que es mentira, pero sí es una proposición, ¿verdad? Porque usted le puede dar un valor de verdad. Usted puede decir si es verdadera o es falsa. Entonces esta es falsa y sí es una proposición también, ¿verdad? Y es falsa. Y la siguiente que dice, atiende, con signos de admiración. Entonces esto no es una proposición, ¿verdad? Porque usted no la puede contestar si es verdadero o falso. Esto es un imperativo, eso es un mandato. Pero no puede decir usted si es verdadero o falso. Entonces ya vimos, ya distinguimos cómo deben ser las proposiciones, ¿verdad? Esa es una característica que puedan ser respondidas como verdaderas o falsas. Ahora, aparte de eso, decimos, ¿verdad?, que pueden haber otras características más, ¿verdad? Entonces decimos que en todo enunciado coherente, lo que es una proposición lógica es todo enunciado que es coherente, ¿verdad?, pero que se caracteriza por tener un valor de verdad o de falsedad en un determinado contexto, ¿verdad?, como por ejemplo la X. Otra característica es que se pueden representar por letra. Entonces se puede representar por letras como las más comunes, que sería P, Q, R y S. Toda proposición se puede representar por una letra. Generalmente se utilizan estas
Esas son las más comunes y todo. Por ejemplo, como nosotros dijimos que solo estas eran proposiciones que podíamos usar ahorita, entonces yo las puedo representar. Puedo representar toda esta oración como P y sé que su valor de verdad es verdadero. Y toda esta oración también la puedo representar como Q y su valor de verdad es falso. Así, si hubieran salido más proposiciones, yo las hubiera podido representar también como una letra. Por ejemplo, si yo tengo ahora 1 más 1 es igual a 2 y Pablo Neruda nació en Chile. Entonces yo puedo representar, ya sé entonces que esas proposiciones son, por su definición, por su contexto que tiene, por su forma, sabemos que son definiciones de proposición. Puede ser una proposición lógica. Ahora, ¿por qué? Porque yo puedo decir si son verdaderos o falsos. Entonces yo esta la puedo representar como R, toda esta oración, toda esa proposición, y puedo decir que su valor de verdad es verdadero. Y esta la puedo representar como S, y voy a decir que su valor de verdad también es verdadero. Entonces, ya llegamos ahí, ¿verdad? Entonces, estas son enunciados cerrados, ya dijimos, porque no admiten más que un verdadero o falso. Una proposición abierta o un enunciado abierto pueden ser como las que vimos cuando tienen variables que puede ser una u otro valor, ¿verdad? Que no es exactamente un valor fijo, ¿verdad? No sabemos eso. Entonces decimos que un enunciado cerrado dice que son todas las proposiciones que pueden tener un valor de verdad, sea verdadero o sea falso, y que se pueden representar por una letra. Pero también están las proposiciones o enunciados abiertos, ¿no? Entonces, esos enunciados decimos que es uno en donde intervienen variables que admiten la posibilidad de que la oración cambie o de que la proposición cambie su valor de verdad, ¿verdad? Entonces, ahí decimos que esa es una proposición abierta, está abierta a cambio, dependiendo del contexto donde se lea. Ahora, nosotros vamos a estudiar dos clases de proposición. Vamos a estudiar, entonces decimos clases de proposiciones. Vamos a estudiar las proposiciones simples y las proposiciones compuestas. Vamos a decir que las proposiciones simples se pueden llamar también atómicas y que las proposiciones compuestas pueden ser moleculares también. Entonces vamos a decir simples o atómicas y compuestas o moleculares. Si nosotros vemos la relación entre esas palabras, hasta podemos saber ya solo por la forma de las palabras, por la forma como se llamaron estas proposiciones, de qué se trata o cuál es la diferencia entre ellas. Entonces usted ya sabe que una molécula está formada de átomos. Entonces quiere decir que las simples o atómicas son las más sencillas que hay y las compuestas o moleculares están formadas de proposiciones simples. Entonces vamos a ver unos ejemplos. Las proposiciones simples son las que vimos anteriormente, ¿verdad? Como unos ejemplos. Entonces vamos a decir, por ejemplo, vamos a decir Juan estudia. Esta proposición es una proposición atómica, ¿verdad? ¿Por qué? Simplemente está diciendo que Juan estudia. Es una frase, es una proposición sencilla y puede tener un valor de verdad, ¿verdad? Puede ser verdadero o falso.
Ahora, una proposición molecular sería Juan estudia y trabaja. Esta es una proposición molecular porque está formada de dos proposiciones atómicas. Pero si usted se fija, puede decir Juan estudia y también puede decir Juan trabaja. Entonces, hay un detalle aquí que es nuestro siguiente tema, ¿verdad? Que sería este. Y esto es un conector. Entonces, en la lógica simbólica existen básicamente 5 conectores lógicos. Vamos a decir entonces que existe un conector que se llama negación, existe un conector que se llama disyunción, existe un conector que se llama conjunción, existe un conector que es condicional y uno que es bicondicional. Vamos a ver ahorita los símbolos de esos conectores y cómo, qué quieren decir, ¿va? Qué palabra se usa para referirse a un conector. Por ejemplo, usted sabe que es I, pero no sabe qué es símbolo y no sabe qué tipo de conectores. Entonces vamos a hacer una tablita. Ahora ya vimos las clases de proposiciones, ¿verdad? Ahora vamos a ver los conectores lógicos. Conectores lógicos. Y para esto vamos a hacer una tabla. La tabla va a tener ciertos enunciados. Vamos a decir cuál es el símbolo, cuál es la operación lógica, cuál es el significado y cuál es el esquema. ¿Cuál es el esquema? Tenemos aquí. ¿Y cuál sería su significado? Entonces vamos a considerar esas 4 columnas. Comenzamos siempre con la negación. Entonces, ¿cuál es el símbolo de negación? Generalmente sale este símbolo. Ese es el símbolo de negación, pero en algunos libros sale así también. Siempre es una negación, ¿verdad? Entonces vamos a decir que esa, ¿cuál sería la operación lógica? ¿Verdad? Vamos a decir que se llama negación. Ahora, ¿cómo se representa o cuál sería el esquema? Entonces ya habíamos dicho que las proposiciones lógicas se representaban con letras como P, Q, R y S. ¿Verdad? Son las más comunes. Entonces el esquema, nosotros podemos, si tomamos este símbolo, decimos no P. O también puede ser con este otro símbolo. Ese sería el esquema. Y el significado es no P. O no lo que sea, como la P representa una oración, ¿verdad? O una proposición, entonces la P puede ser cualquier frase. Ahora, la siguiente, el símbolo es este. Y este se llama conjunción. Vamos a decir que su esquema es I, ¿verdad? P, I, Q. Siempre va a ir en medio de 2. Siempre va a formar, por eso, una proposición molecular, porque va a ir, bueno, todas estas son proposiciones moleculares, ¿verdad? Porque tienen los conectivos. Entonces puede decir P, I, Q. Así se lee. Entonces vamos a decir P, I, Q. O R, I, S o lo que quiera usted. ¿Cuál letra quiere utilizar? La siguiente es este símbolo y este se llama disyunción. Y siempre va a ir entre 2 letras que ya dimos cuáles eran. Entonces vamos a decir R, O, Q. Entonces esta se lee como O. Luego tenemos esta que se llama condicional. La condicional se representa como P, entonces Q. Entonces para leerlo usted dice sí, entonces. Y está la bicondicional que se representa así. Entonces decimos que esta es P, sí y solo sí, Q.
¿verdad? Así se lee, pues sería como sí y solo sí. Entonces decimos P, sí, solo sí, Q, ¿verdad? Entonces, vamos a ver cómo representamos oraciones simples y oraciones también compuestas con símbolos, ¿verdad? ¿Cómo lo representamos? ¿Cómo los pasamos de símbolo al lenguaje ordinario o del lenguaje ordinario a un lenguaje de lógica simbólica? Entonces vamos a hacer unos ejemplos. De cómo nosotros podemos convertir una frase, una proposición a símbolo. Entonces vamos a decir, por ejemplo, tenemos esta frase, tenemos Berta y Claudia son atractivas. Entonces ahí usted está viendo que inmediatamente usted reconoce el conector. Ahí lo que está diciendo es que Berta es atractiva y Claudia también es atractiva. Entonces decimos que P sería Berta es atractiva. Y Q sería como Claudia es atractiva. Entonces la representación de esa proposición molecular sería P y Q. Y eso es todo, ¿verdad? Ahí lo representamos como P y Q. Y ya está representado en una forma simbólica. Vamos a ver otro ejemplo. Por ejemplo, usted tiene otra frase, otra oración. Usted va a poner estoy en Rusia o en España. Entonces usted va a tener que R sería estoy en Rusia y S sería estoy en España. Ahora la representación simbólica de esa proposición molecular sería R o S. ¿Tá? Lo representamos con los símbolos que tenemos aquí. Entonces vamos a ver cómo sería una negación, ¿verdad? Vamos a hacer un ejemplo de una negación. Si tenemos dos oraciones, ¿no? Vamos a decir que la frase dice Octavio no está diciendo la verdad. Usted ya ve que esté el no ahí, aunque no esté al frente, ¿verdad? Como tenemos en los símbolos, pero es una negación. Entonces usted tendría que hacer la oración, poner P y Q, ¿cómo sería la oración sin estar negando eso? Entonces dice usted, ¿cuál sería la oración P? Usted va a decir usted que Octavio está diciendo la verdad. Entonces, ¿cómo represento esto yo? Entonces diría, esta frase la represento como no P. Y eso es todo, ¿verdad? Porque estoy diciendo que Octavio no está diciendo la verdad. En algunas oraciones es difícil, ¿va? Saber cuál es el significado de las palabras o cómo va a poner usted cada palabra. Entonces, aquí hay una tabla donde tenemos negación de algunas proposiciones que llevan palabras como algunos, todos y ninguno. Entonces, si tenemos, por ejemplo,
en la proposición tenemos que dice todos, la negación sería algunos no. Si tenemos la proposición que dice algunos, entonces la negación sería ninguno o ningún. Si tenemos en la proposición que dice algunos no, la negación sería todos, ¿va? Si tenemos en la proposición que dice ningún, entonces en la negación sería algunos, ¿verdad? Es tenerlo en cuenta cuando usted, porque la primera tarea que se va a dejar es de traducir, ¿va? De pasar del lenguaje normal a un lenguaje de lógica, ¿va? O de proposiciones lógicas. Entonces, otra cuestión que vamos a ver, que vamos a hablar acerca de los valores de verdad, ¿va? Entonces, vamos a decir que los valores de verdad de una proposición pueden ser verdaderos o falsos, ya lo habíamos dicho, y depende solo de los valores de verdad, de sus partes componentes, ¿va? Es decir, de cada una de las oraciones que forman esa proposición. Se emplea utilizando ya reglas establecidas, ¿va? O formularios. Y el siguiente tema, que serían las tablas de verdad, ¿va? Entonces usted puede hacer una tabla de verdad de varias proposiciones y irla desglosando y va a encontrar al final un valor de verdad que puede ser verdadero o puede ser falso. Ahora, este tipo de fórmulas existen para cada una de los conectores, ¿no? Por ejemplo, el de negación, si la proposición es verdadera, puede ser verdadera y puede ser falsa la proposición. La negación sería lo contrario. Si la proposición es verdadera, entonces la negación de esa proposición sería falsa. Y si la proposición es falsa, entonces la negación sería verdadera. Vamos a ver la disyunción. En la disyunción tendríamos dos proposiciones simples, ¿no? Entonces tendríamos que las primeras proposiciones serían dos verdaderas y dos falsas. Y aquí irían una verdadera, una falsa en la siguiente. Si las dos, ahora, esta se llama antecedente y este es el consecuente. Entonces decimos, si el antecedente y el consecuente son verdaderos, el valor de verdad de esa proposición molecular sería verdadero. Si el antecedente es verdadero y el consecuente es falso, entonces el valor de verdad también es verdadero para la disyunción, ¿no? No para todo. No es, esto es solo regla general. Así como hay para la negación, así hay para cada uno de ellos. Entonces decimos que si el antecedente es falso y el consecuente es verdadero. Y si los dos son falsos, también el valor de verdad de toda la oración es también falso. Ahora vamos a ver la conjunción. Siempre vamos a tomar este como antecedente y consecuente, ¿verdad? Siempre un antecedente y consecuente. Si aquí tenemos que los dos son verdaderos, este también va a ser verdadero. Bueno, aquí le puse true, pero ya vemos que es verdadero. Si el antecedente y el consecuente son verdaderos, este también es verdadero. Si el antecedente es verdadero y el consecuente es falso, entonces el valor de verdad es falso. Y si el primero es el antecedente falso y el otro es verdadero, entonces decimos que toda la oración es falsa. Y lo mismo que en la disyunción, si ambos son falsos, el valor de verdad de esa oración es falso. Entonces decimos, estas reglas son definiciones de los conectores. Esto usted no lo puede cambiar, es algo que ya está establecido. Es como un formulario. Usted esto no se lo puede inventar tampoco, sino que tiene que tenerlo en formulario o aprendérselo de memoria. Entonces, vamos a ver estos tres para que usted vaya haciendo su formulario. Y en la próxima clase vamos a ver el condicional y el bicondicional. Y vamos a aprender a usar esas definiciones. Por los momentos vamos a dejarlo ahí porque le voy a dejar un trabajo para que usted pueda practicar, identificar proposiciones moleculares, proposiciones simples, ¿va? Y ver cuáles son los conectores y la simbología de cada conector. Entonces, en la próxima clase vamos a ver las próximas definiciones y vamos a ver cómo se usan en problemas prácticos, para hacer tablas de verdad, que eso sería el objetivo de este parcial, que usted pueda hacer tablas de verdad. Entonces ahí nos vamos a quedar y les voy a dejar el trabajo de las
para que usted pueda escribir simbólicamente cada uno de los temas que vimos hoy. Entonces, nos vemos. Adiós. Y para la próxima clase quedamos en eso.